Dije no, y ellos me castigaron. No con golpes, sino con algo peor. Silencio, miradas, puertas que se cerraron. Tomás llevaba años diciendo sí para que nadie se enojara, para que todo funcionara. En su casa humilde, en su trabajo, en su familia, todos repetían lo mismo. Tú puedes. Hasta que un día, con la garganta seca y el pecho apretado, puso un límite pequeño, y el mundo le cobró como si hubiera cometido un pecado, como si su cansancio no contara nunca. Esa mañana, antes del amanecer, Tomás ya estaba de pie. Camisa gastada, manos ásperas, el café apenas tibio. En el celular se apilaban mensajes, turnos que cubrir, un favor solo por hoy, una urgencia ajena. En la casa, alguien pedía algo de último minuto como si fuera normal. Sus ojos color miel miraron la pantalla y luego la mesa vacía. Sintió la mandíbula dura, como si tragara palabras, y se juró en silencio. Hoy voy a elegir mi paz, aunque a otros les incomode. Cuando respondió no escribió un discurso, solo una frase. Hoy no puedo. Bastó eso. Al otro lado, llegó el cambio de tono, la pausa incómoda, el aire frío en las palabras. En pocas horas, Tomás sintió cómo se movía el suelo. Saludos que no llegaron en el trabajo, un grupo hablando bajo la luz cálida, risas que sonaban lejos, gente junta sin mirarlo. Y entendió algo que dolía. Mientras él decía sí, era necesario. Cuando dijo no, se volvió prescindible para ellos. Tomás no nació blando. Se volvió así a fuerza de necesidad. En el campo aprendió que quien se queja pierde trabajo y quien se niega pierde cariño. Por eso decía sí, al jefe que pedía horas extra, a Iván que llegaba con solo un favor, a su esposa Valeria cuando la casa se desbordaba. Sus ojos color miel asentían antes que su boca, el cabanaque temblaba de agotamiento, y él sonreía igual, porque ser el que puede era lo único que lo hacía valioso para ellos. Su día empezaba antes que el sol. Preparaba lo básico, dejaba lista la mesa, revisaba cuentas y salía con la espalda tensa. En casa quedaban mochilas tiradas, vasos sin lavar, pedidos de última hora. ¿Mi camisa? ¿Firmaste esto? Mañana necesito. Valeria no era mala, solo vivía confiando en que Tomás lo arreglaba todo. Él comía de pie, rápido, como si su propio hambre fuera un estorbo. Casi nadie preguntaba, ¿y tú estás bien? Y esa confianza se volvió costumbre peligrosa. En el trabajo, don Ricardo lo miraba y decía, «Contigo se puede contar». Era un elogio que venía con castigo, más turnos, más peso, menos descanso. Iván también sabía usar esa frase. Llamaba con voz dulce y culpa lista, «Si no me ayudas, no sé qué hago». Tomás apretaba las manos ásperas y aceptaba, porque temía parecer egoísta, hasta que ese día, con el corazón acelerado sin razón, sintió algo claro. Si seguía diciendo sí, el siguiente en romperse sería él. Iván fue el primero en usar el sí de Tomás como si fuera inagotable. No gritaba, pedía con tono cómodo, casi dueño, «Hermano, es solo hoy. Tú eres el único que puede». Un día era una entrega, otro dinero hasta la próxima, otro cuidar a los niños porque nadie más. A veces llamaba de noche con prisa fingida. Tomás miraba su agenda mental, sentía el pecho apretado y la mandíbula dura, y aún así aceptaba, porque el miedo a quedar mal pesaba más que su cansancio. En casa, el ellos tenía forma de costumbre. Nadie era monstruo, solo estaban acostumbrados. Los niños pedían sin mirar, Valeria daba por hecho que él podía con todo, y el silencio tapaba lo que faltaba. Tomás llegaba con polvo en la camisa y manos ardiendo. Encontraba migas en la mesa y voces en la sala. Valeria decía, «Gracias, amor», pero el peso seguía quedándose en sus hombros. La vida funcionaba, y cuando funciona, nadie pregunta qué pieza se está quebrando. Esa semana el cuerpo empezó a hablarle en señales pequeñas, mareos al subir, una presión en el pecho que iba y venía, temblor leve en las manos cuando por fin se detenía. Sus ojos color miel se quedaban fijos en nada, buscando aire, en silencio.
Tomás lo escondía como escondía todo: agotamiento, tristeza, rabia. Pensaba, aguanta un poco más, pero el poco más no terminaba. Y una idea le quedó clavada, fría. Si él se cae de verdad, ¿quién va a sostenerlo a él? El primer no salió antes de que Tomás se sintiera listo. Fue pequeño, casi tímido. Don Ricardo le pidió cubrir otra tarde y él miró sus manos ásperas, la espalda tensa, y respondió: «Hoy no puedo». Hubo un silencio raro, como si el aire se cortara. «¿Cómo que no?», dijo el jefe con una sonrisa fría. «Si tú siempre te las arreglas». Tomás tragó saliva, sintió la mandíbula dura y sostuvo la frase como quien sostiene una puerta, sin pedir permiso por primera vez. No pasó ni una hora y llamó Iván. «Hermano, necesito que me salves. Es solo hoy». Tomás cerró los ojos un segundo. Tenía la agenda sobre la mesa, el cansancio golpeándole por dentro y un deseo simple: descansar sin ruido. «Hoy no, Iván», dijo despacio. Al otro lado cambió el tono, como si le hubieran quitado un derecho. «Qué fuerte. Antes uno podía contar contigo. Ahora estás egoísta». La palabra le pinchó justo donde lo dominaban. La culpa, esa vieja cuerda en el cuello. Esa tarde, sin gritos, el castigo empezó a sentirse. En el trabajo, saludos que se volvieron cortos, miradas que pasaban de largo. En la casa, Valeria lo observó como si él hubiera roto una regla invisible, y los niños hablaron entre sí sin incluirlo. Tomás se quedó cerca de la sombra, oyendo risas al fondo como si vinieran de otro mundo. Sus ojos ámbar brillaron de injusticia, pero no se dobló. Entendió el mecanismo. Mientras decía sí, era necesario. Cuando dijo no, era estorbo. La semana siguió como si nada, pero el cuerpo de Tomás ya no podía fingir. En el campo levantó sacos mojados y sintió un latido desbocado, como si el corazón corriera sin él. Le faltó el aire. Se apoyó en una pared fría y vio el polvo pegarse a su camisa azul gastada. Sus ojos ámbar parpadearon con rabia contenida, sin lágrimas. Aún así, oyó a don Ricardo: «Apura, hoy sacamos el doble». Tomás asintió, con la mandíbula dura, porque decir sí era su reflejo más antiguo. Al caer la tarde, Iván volvió con su voz cómoda: «Hermano, solo hoy. Préstame para salir del apuro». Tomás tocó su pecho, sintió la presión y dijo que estaba mal, que necesitaba descansar. Iván soltó una risa corta: «No exageres, tú eres fuerte». En el trabajo, dos compañeros hablaron en voz baja al verlo pasar, como si su no ya se hubiera contado. En casa, Valeria pidió cena rapidito y una camisa limpia. Tomás se movió lento, cargando piedras por dentro. Esa noche, mientras lavaba platos, el mareo lo dobló. El agua se volvió ruido. La luz se partió en dos y tuvo que agarrarse del lavadero para no caer. Respiró hondo, con vergüenza por sentirse débil. Pensó en escribir «Hoy no puedo», otra vez, y sintió miedo, como si fuera a perder el amor por cuidarse. Se miró en el reflejo oscuro de la ventana y entendió algo brutal. No estaba cansado, estaba gastado. Y si seguía igual, el basta no lo diría su boca, lo diría su cuerpo. A la mañana siguiente, Tomás despertó con el cuerpo pesado y la cabeza hirviendo. No era sueño, era fiebre, era mareo, era esa sensación de estar a un paso del suelo. Se sentó en la cama, respiró lento y por primera vez pensó: «Hoy sí necesito ayuda». Su mano tembló al agarrar el celular. No quería drama, solo un descanso breve. Escribió a un compañero del trabajo: «¿Puedes cubrirme hoy? Me siento mal». La respuesta llegó seca, rápida: «Hoy imposible, ya quedamos justos». Después llamó a Iván, no para salvarlo, sino para pedirle algo mínimo: «Necesito que pases por mí unas cosas. Solo hoy». Hubo un silencio, luego un suspiro cargado: «Hermano, justo hoy no puedo. Estoy lleno de problemas. Además, tú siempre te las arreglas». Tomás apretó el teléfono. Esa frase, dicha cuando él estaba cayéndose, sonó como burla. Intentó con alguien más, una vecina conocida. «Mañana te veo», le dijeron con voz amable. Mañana.
como si su dolor pudiera esperar turno. Al mediodía, desde la sala, escuchó risas al fondo, voces juntas, gente que sí tenía tiempo para estar con otros. Tomás se quedó solo con el ruido del reloj y el calor en la frente, y entendió, con una claridad que dolía más que la fiebre. Cuando él decía sí, era imprescindible. Cuando necesitó, se volvió inconveniente. Sus ojos ámbar brillaron heridos, pero firmes. No era solo que no vinieran, era descubrir que el ellos existía y que él no estaba en su círculo. Tomás fue al médico porque ya no podía sostenerse con orgullo. La doctora lo escuchó sin apuro, le tomó la presión y preguntó por sueño, comida y cargas. Él intentó minimizar. «Es cansancio, se me pasa». Ella negó despacio. «No es de un día, es estrés acumulado. Tu cuerpo está cobrando una deuda. Si sigues así puede ponerse serio». La palabra deuda le sonó como hierro. Tomás apretó la mandíbula, miró sus manos ásperas y salió en silencio, con el corazón más claro. Esa noche la casa estaba como siempre. Migas, vasos, cosas de otros. Valeria y los niños hablaban en la sala, juntos como si nada. Tomás entró a la cocina y se quedó de pie un segundo, escuchando esas voces como si vinieran de lejos. Nadie le preguntó si estaba bien ni una vez. Luego se sentó solo frente a un plato simple. La lámpara dejaba un lado tibio y el otro en sombra azul. Por primera vez en años, comió despacio, como persona, y sintió el peso caer un poco. Antes de levantarse, juntó las manos un instante sin espectáculo. No pidió riquezas ni milagros, pidió firmeza. «Dame fuerza para sostenerme sin culpa». Y ahí tomó un acuerdo silencioso. No iba a dejar de amar, solo iba a dejar de desaparecer. Mañana hablaría claro, con hechos. Si decir no traía distancia, la aceptaría, porque el precio de seguir complaciendo era más alto. Con la dignidad herida pero intacta, Tomás decidió que su vida también merecía un lugar en la mesa. A la mañana siguiente, Tomás no alzó la voz. Se sentó a la mesa antes que todos y esperó. Valeria lo miró raro. Los niños entraron pidiendo cosas como siempre. Tomás no se levantó. Cuando todos estuvieron ahí, habló despacio. «Estoy agotado. El médico dijo que esto no es normal. Si seguimos igual me voy a romper». Nadie respondió. Solo se oía el reloj. Él apretó la mandíbula, manos quietas sobre la madera. Sus ojos ámbar brillaron sin lágrimas, heridos pero firmes. No dio sermones, dio reglas claras. Después de comer, cada uno lleva su plato y ayuda a lavar o secar. La ropa sucia va al canasto, no al suelo. Una noche a la semana, la cena será simple y no la haré yo. Y en la tarde, necesito una hora para mí, sin interrupciones. Los niños protestaron. Valeria quiso suavizar. «No sabía que estabas así». Tomás sostuvo la mirada. «Porque yo hacía que todo pareciera fácil. Esto no es castigo, es responsabilidad compartida». Los primeros días fueron torpes. Platos mal enjuagados, silencios largos, caras tensas. El orden ya no salía solo, y eso molestaba. Tomás sintió culpa al sentarse a descansar, como si alguien fuera a señalarlo. Pero cada vez que la culpa subía, respiraba y recordaba el precio de su sí. La casa no quedó perfecta, pero el ambiente cambió. Preguntas nuevas, manos nuevas ayudando. Por primera vez, el peso dejó de vivir solo en sus hombros y por fin se sintió justo. El desafío real llegó cuando el teléfono vibró con ese nombre que siempre traía deuda. Iván. «Hermano, es solo hoy. Me salvás y ya. Te lo pago. No me falles, en serio», dijo con la voz dulce. Tomás estaba por descansar. Tenía la hora que se prometió. Miró la lámpara tibia, sintió el cansancio en los huesos, la mandíbula apretada y respondió lento: «Hoy no puedo». Hubo un silencio pesado. Luego vino el filo. «¿Así que ahora te crees mucho? Antes eras otro». Y Iván no discutió el favor, atacó la identidad. «Qué egoísta, con razón te dejan solo», soltó. Tomás sintió el golpe en el pecho, justo donde vivía la culpa. Miró su mano temblar y aún así se sostuvo. «No soy malo por decir que no», respondió.
Antes nunca pensaba en mí, y eso me enfermó. Del otro lado Iván bufó y cortó. En minutos, el castigo se movió como rumor. Mensajes vistos y sin respuesta. Bromas en el trabajo, gente hablando en grupo sin mirarlo hoy. Esa noche, al pasar por la cocina, Tomás escuchó voces juntas en la sala y sintió la vieja tentación de correr a arreglarlo todo para recuperar cariño. Se quedó quieto. Respiró. El silencio le dolía, pero también le mostraba la verdad. Algunos te quieren por lo que cargas. Tomás se sentó cerca de la sombra azul, con la luz tibia rozándole el rostro, y pensó una oración corta sin palabras grandes. Firmeza. Si ellos se alejaban, él no iba a volver a traicionarse. Los días siguientes tuvieron un precio claro. Iván dejó de llamar por cariño y solo apareció cuando ya no tenía salida. En el trabajo, algunos se juntaban a conversar y Tomás quedaba fuera, como si su límite fuera una falta. Nadie lo insultaba. Bastaban las miradas y el silencio como una condena suave. Dolía, sí, pero también nacía una paz nueva. Ya no corría detrás del amor. Con la mandíbula firme y los ojos ámbar heridos, aprendía a quedarse consigo mismo. Una tarde, mientras hacía un trámite, se cruzó con doña Elena, mujer de mirada fuerte y manos de trabajo. Lo escuchó sin prisa, como si ya hubiera visto esa historia. No le ofreció milagros ni discursos, le ofreció una puerta real, un puesto más estable, un horario más humano y gente que respeta el descanso. Tomás sintió un alivio serio, de esos que no hacen ruido. Entendió que cambiar no siempre trae aplausos, pero a veces abre caminos que antes estaban cerrados. Esa noche, la mesa no estaba perfecta, pero estaba viva. Había platos simples, manos ayudando y una calma distinta. Tomás se sentó y comió despacio, como persona, sin apuro ni culpa. Miró la lámpara tibia y el rincón en sombra y eligió quedarse. Por dentro repitió lo aprendido. Decir no a lo que te destruye es decir sí a tu vida. Si alguien te castiga por poner límites, no te pierde por malo. Te pierde porque ya no puede usarte igual. Y en ese acto pequeño, Dios ve.